A veces, la vida avanza tan silenciosamente que no nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de la realidad. James estaba justamente en ese punto. Cada mañana despertaba con la sensación de estar haciendo lo correcto, pero en el fondo algo no encajaba. Era como caminar bajo una lluvia. Fina no empapa de inmediato, pero con el tiempo te cala hasta los huesos desde fuera. Su vida parecía estable. Tenía responsabilidades, decisiones tomadas con esfuerzo y un futuro que muchos considerarían seguro. Sin embargo, en su interior, James vivía dividido. Una parte de él seguía aferrada a sus sueños, a la idea de un amor que podía superar cualquier obstáculo, a la esperanza de que el tiempo curaría todas las heridas familiares. La otra parte, más silenciosa, comenzaba a cansarse de huir. Había aprendido a convencerse de que el sacrificio era sinónimo de madurez. Si aguanto un poco más, todo mejorará. Se repetía como tantas personas en la vida cotidiana. James posponía las preguntas difíciles. ¿Estoy viviendo para mí o para cumplir expectativas ajenas? ¿Estoy enfrentando los problemas o simplemente rodeándolos? Su relación con su familia, especialmente con su madre, se había vuelto distante, aunque nunca fría. Ella no insistía, no reclamaba. Lo observaba con esa mirada que solo una madre puede tener, una mezcla de amor, preocupación e infinita paciencia. James notaba ese silencio, pero prefería interpretarlo como comprensión. Las noches eran el momento más peligroso, cuando el ruido del día desaparecía. Los pensamientos regresaban con fuerza. James recordaba conversaciones inconclusas, decisiones apresuradas, palabras que nunca se dijeron. Aún así, cada mañana volvía a ponerse la armadura de la rutina, convencido de que ignorar el conflicto era una forma de control. En el fondo, James no estaba perdido, estaba dormido frente a las señales, frente a la verdad que se le presentaba en pequeños gestos cotidianos: una llamada no respondida, una comida familiar evitada, una mirada de su madre que duraba un segundo más de los normal. Todavía no lo sabía, pero ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse, y no sería con un grito ni con una discusión, sino con una sola frase, una frase sencilla dicha en el momento más inesperado, capaz de sacudirlo y traerlo por fin de vuelta a la realidad. No fue una discusión, tampoco un momento dramático como en las películas. Fue una tarde vintirren tan común que James jamás negó algo importante. Iba a ocurrir. La casa estaba tranquila. El sonido del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo con una paciencia casi cruel. Su madre estaba sentada en la cocina pelando frutas con movimientos lentos y cuidadosos. James entró como tantas veces con la intención de irse pronto. No había planes de hablar ni de explicar nada durante unos minutos. Solo existió el silencio, un silencio cómodo, aparentemente inofensivo. Pero ese silencio llevaba años acumulándose. De repente, su madre habló sin mirarlo directamente, como si hablara consigo misma. Hijo, a veces uno cree que está siendo fuerte, pero en realidad solo está huyendo. James se quedó quieto. La frase era sencilla, casi cotidiana. No había reproche, no había acusación. Sin embargo, esas palabras cayeron como una piedra en el agua tranquila de su mente, creando ondas que no podía controlar. Él intentó sonreír como si no le afectara. Pensó en responder con alguna frase rápida, algo que cerrara la conversación, pero no pudo. Su garganta se apretó, algo dentro de él comenzó a moverse como una puerta vieja que llevaba mucho tiempo cerrada. Su madre continuó ahora con una voz más suave. No te lo digo para que cambies hoy, solo para que no te pierdas mañana. En ese instante, James entendió que ella lo había visto, todas sus dudas, su cansancio, su miedo a enfrentar la verdad. No necesitó explicaciones largas, no necesitó preguntas incómodas.
Su madre no estaba pidiendo nada, simplemente estaba recordándole quién. Era como muchas personas en la vida diaria. James había aprendido a sobrevivir, pero había olvidado cómo vivir. Había confundido el silencio con paz y la distancia con protección. Y esa frase dicha, en un momento tan simple, derrumbó las excusas que había construido durante años. James no respondió, no hacía falta. Se levantó despacio y salió de la cocina, pero ya no era el mismo por primera vez en mucho tiempo. Sintió una incomodidad diferente, no. Era miedo, era claridad. Y cuando la claridad llega, ya no hay forma de volver a dormir. Esa noche, James no pudo dormir. El techo oscuro parecía más cercano, un base antes como si no estaba espiando hundo. Ese su mismo cada sonido. El viento golpeando la ventana. El crujido de la madera se volvía demasiado claro, pero el ruido más fuerte no venía de fuera, sino de dentro. La frase de su madre regresaba una y otra vez, a veces. Uno cree que está siendo fuerte, pero en realidad solo está huyendo. James había pasado años convencido de que alejarse era una forma de proteger a todos, a Dieppe, a su familia, a sí mismo. Pero ahora esa idea empezaba a resquebrajarse. Y si no, era valentía, y si solo era miedo disfrazado. Cerró los ojos y el rostro de Dieppe apareció con una claridad inquietante. Su forma de sonreír cuando estaba cansada, la manera en que fingía estar bien, incluso cuando todo pesaba demasiado. Dieppe no pedía promesas grandiosas, solo quería presencia, y James había estado ausente, incluso cuando estaba cerca en la vida cotidiana. Muchas personas hacen lo mismo, trabajan, cumplen responsabilidades, aparentan estabilidad, pero evitan las conversaciones que realmente importan. James se vio reflejado en esa verdad incómoda. Él había elegido el silencio porque era más fácil que decir, tengo miedo. Se levantó y caminó por la casa descalzo, dejando que el suelo frío lo mantuviera despierto cada paso. Era un recuerdo, cada recuerdo, una pregunta sin respuesta. ¿Qué significaba realmente volver a pedir perdón? Aceptar que no podía controlarlo todo por primera vez. James comprendió que la realidad no lo estaba castigando, lo estaba llamando. Volver a la realidad no significaba renunciar a sus sueños, sino mirarlos de frente sin esconderse detrás de la distancia. Al amanecer, cuando la luz empezó a colarse por la ventana, James tomó una decisión silenciosa. No, era un plan completo, no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa. Ya no quería seguir huyendo a veces. El verdadero cambio no comienza con una acción grandiosa, sino con el simple coraje de quedarse. El sol de la mañana no era brillante, pero era honesto. James se detuvo frente a la puerta, la mano suspendida en el aire, como si ese gesto sencillo pudiera cambiarlo todo. Nunca una puerta le había parecido tan pesada. Detrás de ella estaba Dieppe, y también la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Cuando finalmente entró, el mundo no se detuvo. Dieppe estaba allí, ocupada con las pequeñas rutinas de siempre: ordenar, preparar el día, sostener la vida con una calma aprendida a base de cansancio. No levantó la voz, no hizo preguntas inmediatas, solo lo miró. Ese silencio fue más profundo que cualquier reproche. James respiró hondo. Por primera vez no intentó explicar ni justificar ni prometer. Habló desde un lugar más frágil, más real. Dijo que había tenido miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de fallar como hijo, como compañero, como hombre, y que ese miedo lo había llevado a esconderse detrás de la distancia. Dieppe escuchó sin interrumpir. Como tantas personas en la vida cotidiana, había aprendido a escuchar
porque sabía lo que era esperar. Esperar una llamada, esperar una explicación, esperar que alguien finalmente se quedara. No hubo lágrimas espectaculares, solo un cansancio compartido y una comprensión que nació despacio. Dieppe no le pidió que eligiera entre el amor y la familia, le pidió algo más difícil: que eligiera la verdad, incluso cuando doliera. En ese momento, James entendió lo que su madre había querido decir. Volver a la realidad no era regresar a un lugar físico, sino aceptar que amar implica estar presente, incluso cuando uno no tiene todas las respuestas. A veces, en la vida diaria, creemos que cambiar significa huir de lo que nos duele, pero la verdadera transformación ocurre cuando nos quedamos, cuando enfrentamos el silencio y lo llenamos con honestidad. James no prometió perfección, prometió algo más humano: no volver a desaparecer. Y Dieppe, con una leve sonrisa, entendió que ese era el comienzo más sincero que podían tener, porque volver no siempre significa regresar al pasado. A veces volver es atreverse a empezar de nuevo en la vida. Muchas personas creen que madurar significa ser fuerte, no depender de nadie y siempre tener el control. Sin embargo, la historia de James y Dieppe nos recuerda una verdad más silenciosa pero profunda: madurar no es huir, sino aprender a quedarse. James no era un hombre malo como muchas personas en la vida cotidiana. Cargaba sobre sus hombros expectativas familiares, culpas heredadas y miedos que nunca se atrevió a decir en voz alta. Cuando la presión se volvió demasiado pesada, eligió la distancia. Pensó que alejarse era la forma más segura de no herir a nadie, pero sin darse cuenta, el silencio también puede lastimar tanto como las palabras duras. Dieppe representa a quienes aman en silencio, a quienes no reclaman demasiado, no porque no les duela, sino porque entienden que el amor verdadero no se impone. Ella no exigió promesas grandiosas ni sacrificios imposibles, solo necesitaba sinceridad, presencia y responsabilidad emocional, algo que en apariencia parece simple, pero que en realidad requiere mucho valor. La frase de la madre de James no fue una orden ni un reproche, fue un espejo. A veces basta una sola frase dicha con honestidad para obligarnos a mirarnos, tal como somos en ese instante. James comprendió que no podía seguir viviendo entre dos mundos, el de las excusas y el de la verdad. Volver a la realidad significó aceptar sus miedos y dejar de esconderse detrás de ellos. Esta historia nos enseña que el amor no se demuestra con palabras bonitas ni con sacrificios heroicos, sino con la decisión diaria de estar incluso cuando la vida es confusa, cuando no hay certezas, cuando sentimos que no somos suficientes en la vida real. Todos somos James en algún momento huyendo de conversaciones difíciles. Y todos hemos sido Dieppe alguna vez esperando sin saber si alguien regresará a la lección. Es clara: amar es tener el coraje de no desaparecer, porque al final no es la perfección lo que salva una relación, sino la honestidad, la responsabilidad y la voluntad de caminar juntos, aún con miedo. Nặng một lúc sắc mặt cô dần thay đổi, nỗi lo sợ bắt đầu bao trùm. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, những con trước đi rồi bắt dần. Về sau nói một giọng điệu đầy sự kháng cự, ánh mắt cô né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt người. Bà Nan nhìn lên sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy. Không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy? Liệu Tử Tiêu có cần phải trở về? Con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh nhìn bà Nan, đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giống khí mẹ có thể. Về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là
sự nghi ngờ Linh còn có gì muốn giấu mẹ không, nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp mà câu nào liệu Linh có thực sự tốt về phương tiện tiêu lạnh hay có điều gì khó hốt đang diễn ra mà thủ tiêu sẽ làm khi mọi sự thật đều gần quá câu chuyện này chỉ mới bắt đầu nhưng những sự ý mặt sau kín đã bắt đầu lộ diện.